Pues bueno, estamos hablando acerca de la esperanza contra la esperanza. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? La Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, pues para arrancar eso está en Romanos capítulo 4, versículo número 18. Y está refiriéndose exactamente a Abraham, ¿verdad? Que a Abraham le tocó creer esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, de multitudes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dice la Biblia. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él creyó esperanza contra esperanza. ¿A qué se refiere la Biblia con eso entonces? Bueno, yo creo que es muy práctico el versículo, es muy sencillo, es muy sencillísimo el versículo. Nos habla de dos tipos de esperanza, o mejor dicho, nos habla de dos tipos de promesas a las cuales nosotros podemos depositar nuestra esperanza. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Porque ya ahora sí me hizo un mega enredo y no le entendí pero nada. Bueno, muy fácil. Vamos a cambiar por un momento la palabra esperanza por promesa, para que lo podamos entender de una forma más práctica. La Biblia dice entonces que a Abraham le tocó creer promesa contra promesa. ¿Y a qué se refiere con promesa contra promesa? Bueno, sencillo, hay dos tipos de promesa: la promesa que Dios nos entrega y la promesa que el enemigo nos entrega. En otras palabras, mientras que Dios nos dice, vas a ser padre de multitudes, vas a tener un hijo aún en tu avanzada edad, aunque tu esposa sea estéril, el enemigo también nos inyecta una promesa en nuestro corazón, en nuestra mente, y es la promesa de que no lo vas a lograr, no vas a poder alcanzar el ser padre de multitudes, ni siquiera tenés un hijo, menos de multitudes, ni siquiera puedes tener un hijo. Entonces ahí es donde comienza a jugar valga la redundancia, ese jueguito de en dónde deposito mi fe. Ahí es donde comienza a jugar eso de dónde creo, a qué le creo, cuál palabra escucho, cuál palabra ignoro, ¿no? Entonces lo que necesitamos en estos tiempos es no dudar en medio de las promesas que Dios nos da. Si nosotros cedemos terreno al enemigo, pues automáticamente nuestra esperanza se va a poner en lo que el enemigo está dictando en contra de nuestra vida, y eso está incorrecto. Yo no puedo creer y tener fe en que lo malo me va a pasar, jamás en la vida. Pero lastimosamente suele suceder. Lastimosamente en estos tiempos hay muchísimas personas que tienen fe para lo malo, pero no tienen fe y esperanza para lo bueno. Ahí es donde entra el conflicto de esperanza contra esperanza. ¿En dónde vas a fijar tu esperanza y tu fe? ¿En las malas noticias que el enemigo quiere dictar en contra de tu vida, o en las buenas noticias y las promesas que Dios ya dictó a favor tuyo? Cuando vienen momentos de dificultad, cuando vienen momentos de crisis, qué fácil es tener fe para creer de que lo malo me va a pasar. Ah, pastor, pero entonces eso no es fe. No, claro que es fe. Todos tenemos fe, a todos se nos dio una medida de fe. El conflicto no es la fe que tengamos, sino dónde pongamos la fe, dónde pongamos la esperanza que se nos fue dada por Dios. Y así como podemos poner nuestra fe y esperanza en que Dios nos va a bendecir, también podemos aplicar esa fe para algo negativo. Ay, creer de que todo me va a salir mal. Abraham estaba en esa línea, en ese límite, en ese borde, en esa frontera entre creer en lo que el mundo me dice, en lo que el enemigo me dice, en lo que físicamente yo puedo ver acerca de mí, o creer en lo que Dios ya dictó acerca de mí. Estamos en esa frontera, en ese límite donde tenemos que decidir hacia cuál bando nos vamos a entregar y a dónde vamos a depositar nuestra fe. Yo te quiero dar un consejo gigantesco el día de hoy. Aunque lo que externamente estés viendo no parezca ser de bendición y sientas que lejos de ver las promesas de Dios haciéndose realidad en tu vida, lo que estás viendo son las crisis del enemigo haciéndose realidad en tu vida. Por más que veas la situación difícil y dura, nunca inclines tu fe y tu esperanza a lo negativo. Siempre, aunque parezca que todo está acabado, confía en que Dios tiene la última palabra.
Por eso la Biblia dice en el versículo 19 que no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Imagínate el pobrecito Abraham como estaba. Claro, en una realidad evidente de que su cuerpo, de que su estilo de vida, de que su entorno ya no estaba apto para poder llegar a tener un hijo, menos multitudes. Pero su fe no se debilitó. En otras palabras, él puso su fe y su esperanza en las promesas que Dios le había entregado antes de ponerla en lo que su ambiente le estaba diciendo. ¿Sí? Él creyó más en las promesas de Dios. Su fe no se debilitó por las circunstancias, sino que se fortaleció por la palabra. Haz eso en esta temporada. Cuando sientas que el agua te está llegando al cuello y ya no sabes qué hacer, que no mengue tu fe, sino que se fortalezca la palabra de Dios y diga: si Dios lo dijo, Él lo va a prometer. Salmo 130, versículo 5. En la traducción lenguaje actual dice la Biblia: en Dios he puesto mi esperanza. Con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Saben que el alma, ya tengo que cerrar, pero les voy a decir nada más esto súper rápido. Saben que el alma se constituye de mente, de voluntad y de emociones, ¿no? Mente, voluntad y emociones. Mente, todo lo que pensamos; la voluntad, lo que deseamos hacer; y las emociones, lo que sentimos, ¿no? Lo que influencia nuestros sentimientos, nuestro carácter, etc. Y David está diciendo algo. David está diciendo: yo voy a esperar y voy a poner mi confianza en Dios. Aún con toda mi alma voy a confiar en Él. En otras palabras, lo que David está diciendo es: voy a dedicar toda mi vida, mi mente, mi voluntad, mis emociones, lo que deseo, lo que anhelo y lo que pienso, todo lo voy a canalizar en confiar en sus promesas. No voy a permitir que mi mente se desvíe a pensar en cosas negativas. No voy a permitir que mis emociones se alteren al ver que las cosas se están poniendo difíciles. Y no voy a dar un solo paso hacia adelante pensando en cosas malas, sino que todo lo que voy a hacer va a ser direccionado a creer en las promesas de Dios. El Salmo 42:11, y con esto termino, en la Nueva Versión Internacional dice la Biblia: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía la alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Quiero que repitas conmigo, que lo comentes, que lo pongas en WhatsApp, que se lo mandes a un amigo, que lo pongas en Instagram, que lo pongas en Facebook. Pon: en Dios pondré mi esperanza. ¿Te das cuenta que podemos poner en un lugar o en otro la esperanza? La podemos poner en el enemigo y la podemos poner también en nuestro Dios. Así que hoy determínate en poner tu esperanza en Dios.